Te dices cuando diga, ya, ahí está grabando. Ya, chiquillos, la clase de hoy, que es la semana 12, correspondería a ver algunas herramientas, chiquillos, que se utilizan por lo general para construir trabajos e informes, ¿ya? Si ustedes recuerdan, en el fondo, y hacen un poquito así como mirar hacia atrás, ya, un pequeño flashback o raconto, van a darse cuenta que cuando comenzamos con documentos de Google, partimos explicando de qué era, qué características tenía, hicimos un ejercicio muy simple que era, chiquillos, hagan una tabla y hagan su horario, pasamos al siguiente nivel donde comenzamos a utilizar el corrector ortográfico, el corrector gramatical, ¿ya? Elementos como la alineación, el cambio de letra, el cambio de fuente, el tamaño de la fuente, el interlineado, fuimos de poquito complejizando la pista. La semana que pasó, chiquillos, les presentamos el tema del correo formal o del currículum formal, sobre todo el tema del currículum. Le dimos algunos tips, chiquillos, y les pedimos en el fondo que ustedes, tomando el modelo del currículum que les mostramos, ustedes pudieran construir uno, ¿ya? Quizás modificando el que yo les mandé, que ese tiene algunos errores, por ejemplo, que hay algunas fechas que están desordenadas, bueno, ustedes pueden ir corrigiendo, y quizás les puede quedar como un insumo, chiquillos, para cuando ustedes tengan quizás que salir al mundo laboral y puedan presentarse con un currículum un poquito más atractivo y que salga de el currículum tradicional que probablemente los que somos más viejos tuvimos que hacer alguna vez en enseñanza media, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar al siguiente level, ya, al next level, que tiene que ver con herramientas para construir trabajos, ¿ya? Así que esto fue un poquitito lo que yo te estaba recordando, chiquillos, que hemos visto menús y herramientas para mejorar trabajos, chiquillos, y en el fondo todo esto va en aras de poder que ustedes puedan tener las mayores competencias posibles en la medida que nos permita el tiempo y la modalidad, chiquillos, para trabajar con procesadores de texto. Y ojalá no sea algo que se quede como letra muerta, sino que ustedes puedan decir, no, yo sí hice esto, sé cómo funciona esto, ¿ya? Así que, chiquillos, algo que no conversamos, pero yo siento que es relevante que podamos conocer, es el uso de los estilos de texto, ¿ya? Que aparecen en ese recuadro que está acá en la versión de computadora, ya que en el caso del celular, cuando ustedes ingresan a la A que aparece arriba, que te abre los menús de texto, cuando ustedes entran a documentos de Google, en la A que aparece arriba, ustedes pueden ver ahí, chiquillos, el tamaño de letra y también aparece la opción de estilos, ¿ya? Los estilos son iguales en el computador que en el celular, ¿ya? Me permiten en el fondo definir o determinar un tipo de letra, un tamaño de letra, las características que debiese tener esta letra, chiquillos, o la fuente, mejor dicho, para cuando yo coloco un título, cuando coloco un subtítulo, cuando escribo el texto normal, cuando coloco un encabezado, ¿ya? En el fondo, esas herramientas nos permiten en el fondo uniformar ese tipo de tamaño de letra, el tipo de la fuente y las características que va a tener, para así no tener que hacer el cambio cada vez que yo tengo que escribir un título o un subtítulo, ¿ya? De hecho, es de mucha utilidad cuando uno hace trabajos extensos, porque en el fondo yo selecciono el título y le coloco solamente el estilo título y sé que va a tener el tamaño, la fuente y las características que yo quiero o que se me exigió, ¿ya? Eso en la versión de computadora, chiquillos, funciona súper bien. Funciona muy bien y es de mucha utilidad. De verdad, chiquillos, se lo dice alguien que ha tenido que escribir a lo largo de su existencia muchos trabajos de investigación. Pero, lamentablemente, cuando yo comencé a probar y a jugar con esto en el teléfono, si bien la aplicación de estilos está, no funciona tan bien. Tiene ciertos problemas, chiquillos, sobre todo en el ámbito de que no me guarda las modificaciones que yo le hago al texto. O sea, cuando yo modifico el título, por ejemplo, el estilo del título, no me lo guarda, sino que tengo que hacerlo cada vez manualmente. Por lo tanto, no resulta de utilidad la versión de celular. Pero si tienen que saber que existe y quién sabe si en alguna actualización posterior que haga Google a sus aplicaciones se termina corrigiendo esta falencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos permiten los estilos, chiquillos? Nos permiten configurar las características que queremos atribuir al texto, que le queremos dar, ¿ya? Sea un título, un subtítulo, un encabezado o el cuerpo del texto, que en el fondo es el desarrollo del trabajo en sí, ¿ya? De hecho, también tiene una utilidad, chiquillos, gigantesca al momento de querer hacer un índice automático, ¿ya? Profe, ¿para qué índice si yo hago trabajo de una plana? Excelente respuesta, chiquillos. Pero si en algún momento, como muchos de ustedes en el fondo manifestaron la semana pasada en la entrevista, o la charla, perdón, que yo el orientador,
quieren entrar a estudiar una carrera técnica o una carrera universitaria, te va a servir muchísimo. Porque ahí no te van a pedir un trabajo de 1 o 2 planas, te pueden pedir trabajos de 20, 30, 50 planas, ¿ya? Y ahí te salva muchísimo, chiquillo, el tener manejar estas herramientas de los estilos y darle un estilo al texto, ¿ya? Bueno, ¿qué opciones me entrega documentos de Google, chiquillo, a nivel de estilo? ¿Ya? Me va a permitir elegir un tamaño de fuente y un tipo de fuente, y además de las características estéticas como el ennegrecido, la curvatura o itálica y el subrayado, ¿ya? En el caso de documentos de Google, chiquillos, en particular, yo haciendo el experimento de probarlo, para que el índice saliera automáticamente, tuve que usar las opciones del encabezado. Con título y subtítulo no me dio la opción de construir un índice automático. De hecho, probablemente en alguna parte de esta clase o la que viene, les voy a mostrar cómo queda el índice, ¿ya? Pero sí, con los encabezados me dio la opción, ¿ya? Para poder generar esta herramienta, chiquillos, que es de mucha utilidad, que muchos por lo general no la utilizan cuando tienen que revisar, por ejemplo, la enciclopedia, ¿ya? O revisar un libro, un manual de lo que sea. Que seamos honestos, chiquillos, ¿cuántos de ustedes cuando tienen que buscar algo en un libro, quizá, o en un manual de usuario, utilizan el índice para buscar? ¿O se van directamente a hojear el libro y a rápida a ver si encuentran la respuesta? ¿Pero qué clase de libro? Por ejemplo, a nivel general, supongamos que no sé, ¿se acuerdan que a veces los planes lectores cuando uno estudiaba en niños y jóvenes, el libro venía por capítulos? Nico, ¿me puede leer lo que dice el chat, por favor, que no lo estoy viendo? A veces, sí, Ya, dice la Conelincheo. ya. De hecho, Bueno, cuando tengan más edad, yo siempre busco siempre el índice. Como que me... Es más fácil, pues. Asumo que de ahí sale todo. sí. Yo en el libro de mi hija lo busco porque me da flojera buscar página por página. Ya, ¿viste? Esa Uno gana tiempo. exacto, esa es una estrategia inteligente, ¿cachai? O sea, una estrategia práctica. De hecho, claro, después cuando voy a entrar igual a la clase con el teléfono para poder ver el chat. Así no molesta tanto el tío, ¿ya? De hecho, sí, por eso les digo, la índice se salva mucho. De hecho, muchas veces, supongamos, pues siempre pongo ejemplos de historia porque es la asignatura que yo hago. Supongamos que el profe de historia dice, ya, quiero que hagan un trabajo sobre el capítulo tercero de la Constitución del 80. Constitución que se nos va, pero igual hay que estudiarla. Que habla de los derechos y deberes. ¿Tú vas a empezar a hojear hoja por hoja la Constitución o te vas al índice y mira, ¿dónde dice el capítulo tercero? Ah, página 20. Página 20. Para eso sirve en el fondo. Y por eso es tan útil, chiquillo, tan importante que cuando ustedes hagan trabajos extensos, por ejemplo, sea colegio, universidad, CFT, IP, lo que sea, le hagan un índice. De hecho, probablemente el profesor te lo va a exigir. Tiene que venir con índice, si no, no te lo reviso. ¿Ya? Así que por eso es muy útil, chiquillos, manejar esto. Porque esto me lo hace automático y no tengo que estar mirando qué página es cada cosa. ¿Ya? Que a veces pasa que yo quizá corrí una coma o una línea y cambié todo el orden del texto. Y si no modifico eso, el índice queda malo y el trabajo per se va a estar malo. Así que por eso, chiquillos, es de mucho utilidad. ¿Ya? Ahora, aquí está, se ven, aquí tengo una pantalla en el fondo, un pantallazo del teléfono que les muestra dónde está el estilo, ¿ya? Cómo ustedes lo pueden encontrar en su teléfono móvil en documentos de Google, ¿ya? Y si se dan cuenta, yo entré a la A, que me permite en el fondo que es el menú de los textos, ya donde yo puedo modificar el tipo de letra, el tamaño de letra, el interlineado, eh, puedo modificar si en negrita, cursiva, subrayado o tachar algo, y aquí aparece estilo. Y aquí dice texto normal. Por ejemplo, si yo seleccionara, dice tema, dos puntos, trabajo de investigación, lo selecciono y aquí elijo la opción título, automáticamente me va a mover o me va a modificar el tamaño de la letra y el tipo de la letra a la que esté configurada para el título. Esa opción es la que yo te digo que en el teléfono no funciona bien, porque no te permite guardar el estilo. No funciona de la misma forma en la que funciona el teléfono móvil, perdón, el computador, que en el computador sí lo puedo en el fondo dejar guardado, porque me da la opción de actualizar el estilo a las opciones que yo le di. Así que ahí tenemos una pana, chiquillo, o una cojera con la cual ustedes se pueden encontrar en el caso de que hagan un trabajo de este estilo
en el teléfono, cosa que yo personalmente no recomendaría, porque es mucho más engorroso escribir grandes extensiones de texto en el celular que en un teclado, ¿ya? Oye, te digo en el fondo qué es lo que uno le puede modificar. La fuente, el tamaño, las opciones estéticas, el interlineado, ¿ya? Eso lo puedo modificar. Ahora, ¿qué ventaja trae el uso de los estilos que nos permite uniformar los formatos de texto? Suena como redundante. Nos permite uniformar el formato del texto, ¿ya? El formato que yo le quiera dar al fragmento del texto. Si es el cuerpo del texto, que es el desarrollo, si es el título, si es el subtítulo, ¿ya? Y así en el fondo me evita esa pega de tener que estar revisando 2, 3, 4, 5, 10 veces si está bien o no está bien, ¿ya? Y eso, chiquillos, el tiempo muchas veces es dinero, o el tiempo es que yo puedo destinar a hacer otra cosa, como jugar un videojuego, ver una película, sacar a pasear al perro, qué sé yo, lo que a ustedes les gusta hacer, ¿ya? El ejercicio práctico, chiquillos, no lo vamos a saltar, pero sí les voy a mostrar cómo funciona, ¿ya? Sobre todo desde la computadora y desde el teléfono móvil. Así que voy a dejar de compartir un cachito acá, ya, voy a dejar de compartir lo que es la presentación y me voy a ir a compartir una ventana del procesador de texto, ¿ya? Así que denme un cachito que voy a abrir documentos de Google, ¿ya? Y voy a compartir eso para que ustedes puedan ver cómo en el fondo se modifica este tema de los estilos, ¿ya? Prefiero hacerlo así, chiquillos, que ustedes lo vean al tiro por si tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿ya? De hecho, ahora ustedes dicen estar viendo esta ventana, ahí van a ver muchas cosas, ahí está el currículum, por ejemplo, que yo les mandé, y voy a abrir esta. Esta hoja fue la que yo ocupé de ejemplo. De hecho, los ejemplos que ustedes van a ver en este PPT fue sacado de estas hojas. Usted dice ejemplos clase 2, ¿ya? De hecho, aquí yo le cambié el tipo de letra y todo el demás jaleo. Así que vamos a esperar que esto comience a cargar. Se está cargando. Se dan cuenta, chiquillos, que automáticamente yo tengo acá, tengo el cursor o el puntero, lo tengo ubicado y me marca acá en esta barra de estilo, en ese recuadro que yo le indiqué, me marca título. Porque está con el estilo de título que yo le dejé. En cambio, si me voy acá abajo, dice subtítulo, automáticamente. ¿Por qué? Porque están configurados los estilos. De hecho, lo que yo voy a hacer ahora va a ser cambiarle el estilo de texto al título. Para eso, voy a seleccionar el texto, me voy a ir a la fuente, le voy a cambiar el tamaño de la fuente, le voy a colocar esto a Merriweather, le voy a mover el tamaño de la letra y lo voy a dejar en 30, le voy a quitar el ennegrecido, le voy a quitar el subrayado y le voy a colocar la inclinación. El texto ya no sería igual como estaba anteriormente. Ahora, ¿cómo hago yo para que quede guardado este estilo como título? Clic derecho y me dice, que ustedes se dan cuenta que aparece cortar, copiar, pegar sin formato, borrar, explorar, definir, comentario, sugerir definiciones, guardar en keep, vínculo, y acá me dice actualizar el título para coincidir con la selección. Cliqueo esa opción y quedó guardado el título. De hecho, para que vean que quedó guardado, voy a seleccionar esto y lo voy a cambiar a título. ¿Se dan cuenta que automáticamente me cambió el formato sin tener que moverle nada acá? Esa es la utilidad que tiene. Ya, profe, pero no es una utilidad así tan bacán, ¿ya? Créanme que cuando ustedes hacen un trabajo de 80, 100 hojas, 150 hojas, estos detalles, chiquillos, hacen la diferencia, ¿ya? No sé si alguien tendrá alguna pregunta, sentido con un micrófono activado, ¿ya? Entonces, chiquillos, para eso nos sirve la opción del estilo. Ahí yo cambié el título, pero podría cambiar el subtítulo. Y hacer exactamente lo mismo. Selecciono el texto, que está configurado como subtítulo, le voy a cambiar el tipo de letra, en este caso Open Sans, ¿ya? Y le voy a colocar un tamaño 18. Nuevamente hago lo mismo, clic secundario, actualizar el subtítulo para coincidir con la selección. Y ahí quedó. ¿Ya? Esa utilidad, chiquillos, vuelvo a insistir, probablemente ahora no le van a ver la gracia, pero cuando hagan trabajo le van a ver mucho la
utilidad. Esta opción, chiquillos, es la que no está en teléfono móvil. O sea, me va a aparecer, pero no voy a poder, en el fondo, generar ese guardado del estilo, como lo hago acá, ¿ya? Y eso es una desventaja que tiene el teléfono por sobre la computadora, ¿ya? No sé si les quedó claro, chiquillos, cómo hice para cambiar el estilo. ¿A alguien le llamó la atención, chiquillos? ¿Manejaban estas herramientas de esa manera? ¿O cambiaban los títulos o los formatos de manera manual, chiquillos, al artesanal? Yo lo hacía de manera manual. Se Ya. refiere al cambio de letra, ¿no? Ah, mira, lo que acabo de hacer con el cambio de estilo, ocupando esta opción. Pego el teléfono, parece. Ya, mira, voy a hacerlo de nuevo una vez más para que se encuentre. Voy a hacerle. ¿Se dan cuenta que si yo tengo marcado acá, me dice título acá en el estilo? Yo me puedo ir a subtítulo y va a cambiar el tiro. ¿Ya? Y esa opción, chiquillos, les digo que es de mucha utilidad cuando ustedes tienen que hacer trabajos extensos. O sea, no una respuesta a una pregunta esencial, por ejemplo, pero si un trabajo quizás de 10, 15, 20, denme un segundo. Entra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa opción, chiquillo, en el fondo es la que te ahorra tiempo y te hace que el trabajo sea ordenado y tenga toda la misma estructura, el mismo tipo de letra. Porque esos detalles, quizás ustedes no caen tanto en eso, chiquillos, pero uno como profe, cuando revisa trabajos, de hecho voy a interrumpir el compartir y voy a volver al PPT, cuando uno es profe y le llegan tareas hechas a computadora, ya te encuentras con ese problema, pues chiquillos. ¿Ya? Te encuentras con ese problema de te encuentras con ese problema eh, de que encuentras trabajo con tipos de letra diferentes. ¿Ya? Y el entrar con tipos de letra diferentes, chiquillos, te dice al tiro que tú lo copiaste y lo pegaste de internet, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando el profe tiene buen ojo y tiene experiencia con esto, cacha el tiro cuando el trabajo fue copiado por esos detalles. Entonces, para que no te pase eso, aprende a ocupar esta barra de estilo. Y vamos a insistir, el problema que tenemos es que desde el teléfono móvil no funciona de buena manera. Ustedes probablemente si introducen su teléfono van a encontrar la opción como yo se los mostré, ¿ya? De hecho, como se los mostré acá, pero no queda guardado el cambio. Así que esa es la ventaja que tiene. ¿Ya? Así que, pero en este caso, de esta semana y de esta pregunta esencial, no te voy a pedir esa opción, chiquillos, sobre todo pensando que no la tienen como tal para poder trabajarla. Pero sí, vamos a pasar a otro menú que es clave, el menú insertar, ¿ya? Menú que te puede servir para muchas opciones. En computadora. En celular tiene opciones mucho más recortadas, que fue algo que ustedes, nosotros les comentamos una de las primeras semanas cuando comenzamos a trabajar con Classroom, perdón, chiquillos, con Classroom, con G Suite y cosas por el estilo. Les dijimos desde un comienzo, chiquillos, que lamentablemente las versiones de celular por lo general vienen recortadas, traen menos funcionalidad y herramientas que la versión de computadora. Así que en las siguientes diapositivas, ustedes van a poder darse cuenta de que hay opciones que dicen solo en versión de PC o solo en versión de computadora. Eso significa que esa herramienta o esa opción de insertar no la vamos a encontrar, chiquillos, en el teléfono por más que la busquen, ¿ya? Así que también por lo mismo la pregunta esencial va a apuntar a algunos aspectos que yo sé, revisando que están eh, en celular, ¿ya? Para evitar, ojalá ir evitando los problemas que hemos tenido en el último tiempo, chiquillos, que a veces, profes que no aparece la opción, profes que no aparece el tipo de letra, ya ha pasado, ¿ya? Entonces, la primera opción del menú insertar es insertar imagen, ¿ya? Nos va a permitir insertar una imagen, como dice su nombre, ¿ya? Esta imagen puede estar en Google Drive, descargada en mi teléfono, o bien puedo en el fondo insertar el link, la dirección web de la imagen para insertarla de esa manera, ¿ya? Que son las tres opciones más comunes que te entrega documentos de Google para agregar una imagen. Personalmente, chiquillos, yo prefiero la opción de descargar la imagen en el dispositivo o bien tenerla guardada en Google Drive.
no me confío mucho de ocupar la dirección web para insertar una imagen, ¿ya? Imagínense después la página web se cae, ¿qué pasó con la imagen? GG. ¿Ya? Así que por eso prefiero descargar la imagen o guardarla en Google Drive, lo cual va a ocupar un poquito de espacio en mi dispositivo, evidentemente, pero es más seguro. De hecho, el insertar una imagen, chiquillos, es relativamente simple. El proceso no es más complejo, chiquillos, que enviar una foto por WhatsApp a un amigo. ¿Ya? De hecho, es acceder al menú insertar, que en el caso de en la computadora aparece arriba, dice insertar el menú, ya, imagen, o en el caso del teléfono móvil, en la barra que aparece arriba, cuando yo le doy 2 toques a la pantalla, me voy al signo de más, y el signo de más es el menú de insertar, y me da la opción de imagen. Si ustedes se dan cuenta, está sobre la opción tabla que ustedes ya utilizaron eh, cuando crearon, chiquillos, cuando crearon el horario, ¿ya? ¿Ya? Entonces, puedo insertar una imagen sea desde el teléfono, desde Google Drive o desde el link de internet. ¿Ya? Ese menú probablemente es bastante intuitivo, ustedes lo van a poder ver y les va a dar la opción. Voy a insertar la imagen. Ahora, ¿en qué ubicación quiero dejar la imagen en relación al texto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en ciencias para que no sea siempre historia. No sé si tendrán que ver esto en ciencias este año, chiquillos, pero en algunos casos en ciencias se habla de los modelos atómicos, sobre todo en química. El modelo de Dalton, de Bohr, de Rutherford, el mecano cuántico, que son los 4 más famosos. ¿Ya? Y la profesora te puede decir, chiquillos, quiero que en el fondo definan los 4 modelos atómicos o los expliquen con sus palabras y agreguen una imagen de ellos. Y quiero que lo hagan a través de un documento de Google. Ya, pues. Yo escribo, escribo la definición, modelo de Dalton, 2 puntos, y inserto la imagen abajo. ¿Cómo inserto la imagen? 2 toques, el menú de más, imagen. Y busco la imagen navegando en mi teléfono, encuentro la imagen, la cargo y se va a guardar o se va a insertar dentro del texto. Ahora bien, ¿dónde quiero que se ubique? Eso ya es un poquito más complejo, chiquillos, pero no es tan complejo. Con práctica y con paciencia se puede lograr. Cuando yo inserto una imagen y le doy 2 toques a la imagen, me va a abrir o me va a permitir ingresar a un menú que se llama opciones de imagen. Y aquí, en la opción de ajustes de texto, que es la segunda opción, me va a permitir escoger cómo quiero que se ubique la imagen en el texto. Si quiero que esté intercalada con el texto, es decir, esté escribiendo, inserte la imagen acá y escriba acá una parte de la línea, acá otra parte de la línea y siga escribiendo hacia abajo. Otra opción es que esté ajustada al texto, es decir, que yo estoy escribiendo y aquí tengo la imagen en el centro, escribo, me separa la palabra, continúo acá, continúo acá, continúo acá. De hecho, se asemeja mucho a quizá las columnas de los periódicos, ¿ya? Que muchas veces llevan una imagen en el medio de la noticia y la noticia está escrita en columnas, ¿ya? En ese estilo quizá queda bien, no sé si en una tarea. Por lo general, la opción que uno más utiliza y que yo le recomendaría, en el caso hipotético de que tuviesen que hacer una tarea de ese estilo, es ocupar la opción separada del texto o separar texto. ¿Por qué? Porque en el fondo va a terminar de escribir, está la imagen insertada y va a continuar automáticamente abajo y no van a quedar las líneas entrecortadas, ¿ya? Que a veces puede confundir la lectura. Netamente por un fin práctico. Pierdo espacio, pero es lo de menos, chiquillos. Es mejor que sea claro lo que yo estoy leyendo, no quede entrecortado, porque imagínate, en el caso de ajustar texto, yo estoy leyendo y quizá alguien se equivocó y leyó de acá y pasó a leer automáticamente abajo, que puede ser una opción. No va a entender lo que dice el texto. Esta opción me evita ese problema. Por eso, chiquillas, de las 3 opciones que se presentan ahí, yo te diría que la más común, la que más se utiliza y la más práctica es separar del texto. Ahora, ¿cuándo quizá puedo usar el ajustar texto? Cuando yo escriba en columnas. Que lamentablemente las columnas, les adelanto, tampoco es una opción que esté disponible en el celular, ¿ya? Que es escribir por columnas, ¿ya?
Sí, ¿alguno de ustedes ha manejado estas opciones de imagen o en el fondo alinear una imagen en un documento de Google, sea en el teléfono o en la computadora cuando han tenido que hacer algún trabajo, quizá para un hijo o llevar un trabajo a un hijo o algún familiar, o nunca han tenido que manejar estas opciones? Yo, profe, ¿Tú la has utilizado? sí, mucho en el computador ¿Ya? ¿Con y al Word? principio sí, y ¿Eh? yo voy a ser bien sincera. Yo descargaba una imagen, la pegaba, pero no podía moverla. ¿Ya? Entonces, me pasó que un día fui a un ciber, sé que suena tonto, pero fui al ciber y me fijé que la chica estaba haciendo un documento y ¿Mm? apretó un clip arriba de la imagen. Y ella empezó a moverlo a cualquier lado de la pantalla. Para mí fue un cambio, wow, porque me sirvió mucho haber visto eso. No preguntar, pero porque me daba ¿Mm? vergüenza. Sí. Pero me funcionó para hacer todo tipo de trabajo. De Y me pasó hecho, lo mismo con copiar y pegar. También le copié a la niña. de hecho, Nicole, ¿cierto? Sí. Ya, de hecho, es muy común que pase eso. De hecho, por ejemplo, para mí, en este tipo de trabajo o este tipo de opciones, es mucho más intuitivo y simple para mí hacerlo en Word que en documentos de Google. De hecho, yo en el teléfono, para hacer esto, me demoro un montón. Soy súper maniado con el tema del teléfono, para ocuparlo como herramienta de trabajo, ¿ya? Yo lo reconozco, ustedes se habrán dado cuenta que soy medio torpe con el teléfono para ingresar a alguna opción y tengo que estar como con ensayo y error haciéndolo. Porque de verdad no me manejo con el teléfono. ¿Viste? Para mí todo esto sería mucho más sencillo, o para mí es mucho más sencillo e intuitivo desde la computadora. Pero es normal que pase, chiquillos. Probablemente la primera vez que ustedes inserten alguna imagen les va a costar moverla, les va a costar editarla, chiquillos. Pero con paciencia y dándole en el fondo, probando, va a lograr hacerlo, ¿ya? Probablemente la... ¿Sí alguien? ¿Puedo ser honesto? Por Yo favor. prefiero el sistema de cartulina y que corten con las manitos y lo peguen. No me gusta esto. De hecho, a muchos les pasa eso, pero tú, perdón, cuando es, por ejemplo, un informe, no le puedes decir, chiquillo, pega aquí, recorte aquí, pega, po. O sea, tiene que ser en digital, lamentablemente. Yo entiendo que la forma analógica tiene sus ventajas, ¿ya? Pero es un tema muchas veces también de costumbres, chiquillos, ¿ya? Es un poco de ir perdiendo el miedo a la tecnología. De hecho, no sé si le habré contado, pero yo también partí siendo súper maniado con tecnología, o sea, con el paso del tiempo y las necesidades de tantas veces echarme el computador, tuve que comenzar a aprender a cómo manejarlo. ¿Ya? En la universidad, cuando yo llegué a la universidad, chiquillos, hay una opción que les voy a mostrar acá, que yo no sabía utilizarla. Y me la pidieron en un trabajo y no supe cómo hacerlo y me terminé sacando un 2 en el trabajo en la U. Porque no sabía usar la opción y también, como lo contaba la Nicole, no me atreví a preguntar. Y también, cachureándole al compañero al lado, entendí cómo hacerlo. O sea, a pesar de que yo esté acá haciendo clases de TIC, chiquillo, diagonal historia, también hay muchas cosas que no sé, y también me manejo. De hecho, a mí, si me dan a elegir entre celular y computadora, computadora, pero de cabeza, así como, le hago un queque a la computadora, en ese sentido, porque bien el teléfono no me gusta mucho, pero por ustedes, chiquillos, hago el esfuerzo de meterme en el teléfono y poder quizá manejar algunas herramientas desde ahí, ¿ya? Pero esta opción es súper útil, chiquillos, sobre todo para darle un orden al trabajo, ¿ya? Para que la imagen no quede en cualquier lado, no quede pegada a una orilla, y no sería en el fondo un trabajo, como siempre hemos dicho, sin amor, sin cariño, ¿ya? Porque esa imagen, chiquillos, recuerden que muchas veces en los trabajos hay un apartado de formalidad, ¿ya? Que en el fondo que el trabajo se vea bonito, estéticamente sea agradable, ¿ya? Yo vuelvo a decirte, esto probablemente mañana lo vamos a revisar con más detalle en el teléfono, ¿ya? Cuando le tengamos ahí algún tiempito. Bueno, otra opción, chiquillos, esta opción, aquí si se dan cuenta, dice solo desde la versión de computadora de PC, es la opción de insertar un gráfico, ¿ya? Documentos de Google me entrega a mí 4 opciones de gráficos para ocupar, que son los gráficos más comunes. El gráfico de barras, que en este caso va en forma horizontal, que probablemente ustedes lo puedan recordar si es que alguna vez han visto un censo de población, se habrán dado cuenta que el censo tiene es un gráfico de barras de doble entrada, que tiene una entrada para los hombres y otra para las mujeres, y que está acostadito, ¿ya? Y las barras surgen en forma horizontal y van indicando que tanta población tenemos en rango de áreas de 0 a 5, de 5 a 9, de 0 a 4, perdón, de 5 a 9, de 10 a 14 y así sucesivamente.
¿ya? Por lo tanto, es útil en asignaturas como ciencias sociales. En matemáticas le pueden sacar también mucho juego a la gráfica si es que ven alguna temática con el área, ¿ya? Los gráficos de columna van en forma vertical, ¿ya? Por ejemplo, uno lo puede utilizar para ver distribuciones de nora, se puede utilizar para ver los crecimientos de un determinado sector de la producción. Eh, los gráficos de línea se ocupan mucho para temperaturas, chiquillos, o en economía, ¿ya? Sobre todo en segundo nivel medio, que ustedes probablemente en la parte final del año van a ver parte de economía, o se debiese ver, ¿ya? Ustedes van a observar en el fondo cómo muchas veces el profe va a colocar gráficas de ejemplo, ¿ya? Cómo ha subido o se ha devaluado el peso chileno, cómo ha, no sé, cómo ha sido el ciclo o el proceso económico del cobre, cómo ha subido, cómo ha bajado, eso se ve en gráficos de línea. De hecho, si yo fusiono el gráfico de columna y el gráfico de línea, puedo formar un climograma que se ve en geografía, que te muestra las precipitaciones y te muestra la temperatura, ¿ya? Y el gráfico circular, por lo general, es uno de los que ustedes más conocen, o también el llamado gráfico de torta, ¿ya? Que por lo general, si ven noticias, por ejemplo, cuando hablan de la aprobación o desaprobación del presidente, aparece un gráfico de torta y te dice 76% de la población encuestada no aprueba la gestión del presidente, un 9% la aprueba y el resto no sabe, no responde. Gráfico circular, gráfico de torta. Y esos gráficos yo los puedo incorporar en mi documento de Google, en mi trabajo, ¿ya? Quizás ustedes a nivel escolar no lo van a ocupar tanto, pero imagínense que alguno de ustedes quiera estudiar algo relacionado con economía, estos gráficos los van a ocupar tupido y parejo, los van a ocupar bastante, ¿ya? Y de hecho, hay una última opción que me permite a mí insertar un Ah, gráfico. profe, perdón, que se me pegó. ¿Qué cosa del gráfico? A ver, ¿de cuál de todos? Le escuché algo de si trabaja en no sé qué, lo va a Ah, utilizar. sí, lo que decía yo es que si alguno de ustedes quiere estudiar o dedicarse a algo referido a la economía, por ejemplo, estudiar economía, ingeniería comercial, inventando, quizá hay alguno que quiera estudiar eso, ¿ya? Eh, comercio exterior. Psicología también sirve si yo quiero. Por ejemplo, Porque, ¿sí? porque tengo claro que en psicología se usa porcentaje, Ujú. pero no sé si es el mismo gráfico, el mismo tipo de gráfico. Ya, eso va a depender en el fondo de lo que te pidan en tu trabajo o en tu investigación, ¿ya? De hecho, sí, cuando tú quieres hacer, por ejemplo, caracterizaciones, eh, por ejemplo, caracterizaciones de los estudiantes, ¿cuánto porcentaje de los estudiantes quizás tienen necesidad de aprendizaje, no sé, pues, transitoria, cuánto porcentaje permanente y cosas por el sí, los puedo ocupar, ¿ya? De hecho, se utilizan bastante en otras áreas también. Yo te di el ejemplo de economía porque fue el primero que se me vino a la mente. Pero sí, en psicología también, cuánto porcentaje de de la población encuestada demuestra síntomas de ansiedad, lo puedes presentar en un gráfico circular, por ejemplo. ¿Ya? No, ya. O sea, sí, lo puedo utilizar. Eso va a depender mucho de la opción del gráfico según lo que tú quieras representar. ¿Ya? Eh, y también puedes insertar una gráfica, chiquillos, desde una hoja de cálculo, que probablemente cuando hablemos de hojas de cálculo, les vamos a mostrar probablemente cómo crear un gráfico básico desde una hoja de cálculo, ¿ya? Pero también lo puedo incorporar. Lamentablemente esta opción no está desde el teléfono, ¿ya? Probablemente por las complejidades que tiene en el fondo construir un gráfico, ¿ya? Y además te vuelvo a insistir, quizás eso va a cambiar en el tiempo, quizás en un año más, un par de años más, va a estar incorporado, ¿ya? Porque los gráficos por lo general son un poquito más complejos de trabajar, ¿ya? Porque yo al moverle algún dato o algún numerito dejo la escoba, ¿ya? De hecho, probablemente cuando trabajemos con hoja de cálculo te vamos a mostrar cómo construir una tabla de entradas para gráficos, cómo tienes que ordenar las cifras, fijarte en las unidades de medida, por ejemplo. Si vamos a hacer un gráfico de temperaturas, por ejemplo, fijarse que el dato que yo coloque esté marcado como grados Celsius, por ejemplo, o grados Fahrenheit, ¿ya? Si estamos hablando de, por ejemplo, economía o de monedas, ¿ya? Que si coloqué pesos chilenos o dólares, todos esos detalles probablemente cuando trabajemos con gráficas les vamos a ir indicando cómo ubicarlas, ¿ya? Eh, eso en cuanto, chiquillos, a lo gráfico. ¿Alguno de ustedes, chiquillos, ha hecho alguna vez gráficas ya sea en hoja de cálculo o con el procesador de texto, chiquillos? ¿O nadie ha trabajado con gráficas? Profe,
Yo el año pasado nos tocó consumo y calidad de vida. ¿Ya? Y resulta que, o sea, yo no sé, el gráfico va a ser algo matemático, Ujú. pero tenía que hacer un FODA. ¿Ya? Y el FODA se representa con círculo, o sea, con un gráfico de torta. Sí, sí, sí. Y yo ahí usé un gráfico, Ujú. Claro, pero en el fondo, sí, sí, pero sí, fue pero solo para escribirlo, porque no usé números. ya, a eso voy. Tú ocupaste en el fondo la forma del gráfico para esta forma porque te era utilidad. Pero, por ejemplo, un gráfico con datos, así como colocándole números, No, así no nunca lo he ocupado. ya, ¿alguno de ustedes, el resto de los compañeros, ha utilizado alguna vez para hacer gráficos de este estilo? Yo nunca. ¿Nunca? Ya. De hecho, no es de extrañar, chiquillos, porque por lo general los gráficos es algo que igual se fue dejando un poquito de lado, ¿ya? En mi época quizás se basaban bastante gráficas, chiquillos. Probablemente los que tengan mi edad recordarán el papel milimetrado, ¿ya? Estas hojitas de papel milimetrado que venían con rayitas muy finitas, que cada uno era un milímetro, que se ocupaban para hacer gráficas, ¿ya? O en el caso de matemática para hacer funciones, ¿ya? Así que quizá por eso probablemente ustedes no estén tan familiarizados con los gráficos, ¿ya? Así que lamentablemente pro, probablemente no lo vamos a trabajar en este momento, sino que más adelante, ¿ya? Este chiquillo con quien yo tengo una relación de amor-odio, porque fue esta opción que yo no sabía utilizarla, que me costó un rojo en un ramo y me costó reprobar el ramo, que fue Historia de Grecia el 2007. Yo no sabía insertar notas al pie de página y eso me costó reprobar el ramo, así que por eso de ahí nunca más se me olvidó y le tengo en el fondo, lo ocupo bastante. La nota al pie de página, chiquillos, esta herramienta nos va a generar un número en la parte superior de la palabra, un número chiquitito, ya como un índice, como cuando ustedes ven el 2 al cuadrado, así como 2 y un 2 chiquitito arriba, bueno, aquí va a aparecer la palabra y un numerito chiquito igual arriba, ¿ya? Y además, en la parte inferior de la página donde está esa palabra o ese fragmento de texto, va a aparecer el mismo número abajo, ya donde yo voy a poder escribir la nota al pie de página, ¿ya? Esta herramienta, chiquillos, se utiliza mucho cuando uno quiere citar libros, quiere citar artículos, quiere citar alguna publicación, ¿ya? En el fondo, en el caso para lo que yo lo utilizaba, era para indicar un fragmento de texto que yo estaba citando de otro libro. Ya abajo colocaba la información del libro del cual saqué ese fragmento, por ejemplo. No sé, podría ser quizá el manual del curso, podría ser una publicación que busque en internet. Ustedes inclusive en una tarea podrían en el fondo citar la clase del profe, lo que dijo el profe, ¿ya? Y para eso sirve, en el fondo es para hacer una referencia, para establecer una referencia entre ese fragmento de texto y una obra, un artículo, una publicación o una clase, ¿ya? De hecho, en la hoja que viene, aquí aparece un ejemplo, ¿ya? Fíjense cómo aquí yo escribí hipótesis de trabajo y se dan cuenta que aquí en el circulito aparece un número 1 chiquito, y estoy pasando por el puntero encima, ¿ya? Eso, ese elemento, al final de la hoja me genera un número 1. Y acá yo escribo en el fondo, en este caso estoy definiendo, explicando lo que para mí, o lo que yo entendería por el concepto de hipótesis, ¿ya? Que en este caso la idea propuesta que deseamos demostrar durante nuestro trabajo. En el fondo, yo definí hipótesis de esa manera. En el fondo yo puedo establecer abajo la explicación del por qué estoy utilizando esa palabra o de qué libro saqué esa idea y establecerla abajo. Y así en el fondo el profesor sabe que esa parte no es un plagio, ¿ya? En el fondo, en un trabajo de investigación, cuando ustedes estén estudiando, siempre van a tener que indicar la fuente desde donde sacan la información. En el fondo yo no puedo sacar información de libros, diarios, Wikipedia, colocarle la respuesta y no indicar de dónde la saqué. Porque si lo hago de esa manera, estoy intentando engañar al profe. Estoy plagiando un trabajo. Estoy plagiando información. Bueno, estoy copiando, sin indicar de dónde saqué la información. Eso, chiquillos, en la escuela o en la educación superior te equivale a un 1. ¿Ya?
te equivale a un 1 y te equivale a reprobar el ramo o la asignatura. Por eso cuando el profe te dice, no copie, ¿ya? Y de hecho los profes a veces nos hacemos los lesos chiquillos, pero nos damos cuenta cuando quizá alguno de ustedes ingresó a internet a buscar la respuesta, ¿ya? Y usted no indicó que buscó esa respuesta en un lugar, sino que lo hace pasar por conocimiento suyo, ¿ya? Es muy diferente si yo le colocara en el fondo ese numerito 1 y abajo colocara la información, la saqué de www.wikipedia.com/Revolución Francesa, por ejemplo, ¿ya? De hecho, probablemente, y me ha pasado, que yo leo las respuestas o leo lo que escribieron y la pregunta es, ya chiquillo, ¿de dónde sacaste esto? ¿A dónde, profesor, esto lo escribí yo? ¿Seguro? Sí. Ya, defíneme esta palabra. Entonces tú no sabes que en el fondo lo copiaste, pues chiquillo. Así que por eso es de tanta utilidad esta opción, ¿ya? Por ahí ustedes pueden ver la explicación. Dice, en este caso la palabra hipótesis tiene asociado el número 1 y que también aparecerá, perdón, al final de la página, el 1, donde se podrá explicar, definir el concepto en cuestión. Esa es la utilidad que tiene. Usted no es de mucha utilidad, es de mucha utilidad, ¿ya? Es de mucha utilidad, chiquillos, porque en el fondo tiene que ver también incluso con un aspecto ético, chiquillos, de la honestidad que uno tiene con la persona que está revisando tu trabajo, ¿ya? Yo siempre cuando hago un trabajo tengo que indicar de dónde saqué toda la información, toda. Imágenes, mapas, texto, todo eso, chiquillos, tiene que ir ahí considerado, porque si no, bueno, si te cae en plagio, y el plagio se castiga, ¿no? Algunos de ustedes también, chiquillos, nuevamente pregunto, ¿conocía esta opción? ¿La ha utilizado? ¿Quizá en algún libro que hayan visto se han encontrado con esta opción? ¿O con este elemento que aparece ahí? Parece que no. De hecho, probablemente sí lo han visto hartas veces. ¿Cuántos de ustedes, chiquillos, a veces para buscar información visitan Wikipedia? Yo no me gusta mucho Wikipedia porque tengo claro que cualquiera puede meterse a editar la página, entonces siento que no es tan confiable la fuente Wikipedia. Eso, bueno, es una opinión, de hecho depende mucho, ahí es donde uno tiene que recurrir al criterio de lo que sabe. De hecho yo recurro bastante a Wikipedia, porque ya tengo cierto conocimiento base, y lo que busco más que nada alguna fecha que se me haya olvidado, alguna imagen, alguna idea. Ya, pero el resto, chiquillos, recurren a Wikipedia. ¿O no van a reconocer o van a decir que nunca han utilizado Wikipedia, chiquillos, para buscar nada? Yo sí lo he usado. Ya, ¿se han dado cuenta que a veces cuando tú estás leyendo la información en Wikipedia, al lado te aparece un número 1, como entre paréntesis, entre un paréntesis de corchetes, te aparece un Sí, número? Ya, eso es una cita del pie, una cita de pie de página. Eso es. Porque si tú presionas ese número 1, te va a redirigir al final donde están las referencias. Es el mismo ejercicio de esto. Es exactamente lo mismo. O sea, si la conocen. Si conocen lo que es el pie de página, chiquillos. Quizás no lo han visto en un trabajo escrito en Word, pero sí lo han visto en Wikipedia. ¿Ya? Aquí tenemos otra opción, chiquillos, que también es de mucha utilidad, ya que lamentablemente una de estas dos no está disponible en la computadora, perdón, en el celular, que es el encabezado y el pie de página. ¿Ya? El encabezado, probablemente ustedes lo han visto en las pruebas, los que hayan dado pruebas en el colegio, chiquillos, en el CEIA, pruebas en fondo en un año normal presencial, se habrán dado cuenta que arriba uno le coloca CEIA Educación para Todos, RBD tanto, la asignatura y el nombre del profesor. Y al lado está el loguito del colegio. Eso es un encabezado, ¿ya? Que en el fondo es la parte superior de la hoja en la cual uno está escribiendo. Y ese encabezado se va a repetir en todas las hojas del texto, porque yo puedo dejar guardado el encabezado y cuando yo coloco el encabezado de una página, se va a repetir sistemáticamente, salvo que yo active la opción de que no se repita en la primera página.
De no ser así, aparecen todas las hojas, ¿ya? Y el pie de página, chiquillos, como dijimos anteriormente, lo que nos permite es establecer un escrito en la parte inferior, donde yo puedo colocar, por ejemplo, no sé, semana 12, TIT, ¿ya? Jornada noche. ¿Qué me permite eso? En el fondo me permite darle, digamos decir, ciertos elementos comunes a la hoja, en todas las hojas del trabajo. Un encabezado que va a indicar información clave y un pie de página que también va a indicarnos información clave. En el caso del computador, para ingresar a este menú, debo dirigirme a la opción Insertar, Encabezados y pie de página. Y ahí me va a dar la opción para elegir. El encabezado va en la parte superior de cada hoja, que de hecho por lo general queda escrito en la zona del margen. Esa zona en la cual yo no puedo escribir normalmente queda ubicado ahí, en los márgenes, ya sea en el margen superior o en el margen inferior en el caso del pie de página. El pie de página sí me permite insertarlo desde el teléfono móvil, ¿ya? Y para esa opción me voy a ir al menú insertar, que es ese signo más que aparece en la parte superior, y de ahí buscaré la opción pie de página y me va a permitir escribir en la parte, en el margen inferior de la hoja y así poder darle un cierto caché, un cierto estilo al, al trabajo, perdón. ¿Ya? Aquí tenemos, chiquillos, un ejemplo de encabezado y pie de página. Este está hecho evidentemente desde el computador, solo por la distribución y el espaciado. ¿Ya? El encabezado, como dice, está en la parte superior, dice Sella Educación para Todos, equipo TIT, clase número 12, menú insertar. Yo puedo escribir ahí los datos clave que quizás debe manejar el estudiante, como qué curso es, qué clase es, qué institución es, ¿ya? Por lo general los trabajos de educación superior llevan un encabezado siempre, que puede ser el lugar donde tú estás estudiando, la carrera que estás estudiando, la clase que corresponde el trabajo, ¿ya? Y esa información por lo general siempre va, ¿ya? Y quizás si tiene algún logotipo, alguna imagen, agregarle la imagen también al costado para darle ese sello más institucional, ¿ya? De hecho, como ustedes probablemente lo pueden ver en todos los documentos formales que tiene el colegio, que siempre aparece un encabezado o bien aparece el logotipo del colegio. Y en las pruebas siempre está. Para aquellos que han dado pruebas presenciales, recordarán que siempre aparecía ese logotipo y muchos colegios se manejan de esa forma. ¿Ya? Y en el pie de página yo también puedo escribir lo mismo, pero en este caso va a ir en la parte inferior, ¿ya? De hecho, el pie de página aparece así, igual. De fondo se separa y te dice encabezado. Y te separa en el fondo el cuerpo del texto, la parte donde yo escribo, con esta parte en la cual yo no puedo escribir normalmente. Y lo mismo ocurre con el pie de página que va en la parte inferior, donde yo puedo colocar, en este caso coloqué primer y segundo nivel medio, jornadas mañana, tarde, noche. ¿Ya? Que en el fondo los cursos en los cuales se imparte la clase de tipo. ¿Ya? Voy a preguntar, chiquillos, ¿alguno de ustedes ha trabajado con estas herramientas o con estas opciones antes? ¿Había trabajado con ellas? ¿O no las conocían? Me parece que no las conocían, chiquillos. De hecho, si se dan cuenta, el procesador de texto no es algo tan sencillo como llegar y escribir. Tiene muchas funcionalidades y muchas herramientas como te adelantábamos en las primeras clases. Y la idea es que ojalá todas estas herramientas ustedes las puedan llevar a la práctica en algún momento, chiquillos. ¿Ya? Que ustedes puedan en el fondo dar ese sello particular a sus trabajos, chiquillos, a partir de todo esto que se te ha presentado. ¿Ya? Voy a avanzar, chiquillos, y probablemente va a ser la última diapositiva que vamos a ver hoy día, ya que es el número. Yo las páginas las puedo numerar, ¿ya? De hecho, como un libro que tiene al bajito o a la parte superior el número 1, 2, 3, 4, 24.500 raya 03, etc. ¿Ya? La opción número de página nos permite numerar las páginas de nuestro trabajo. Esta opción, chiquillos, va muy de la mano con la opción del índice, ¿ya? Porque el índice me va a indicar siempre un número al costado. Y ese número va a venir asociado al número de la página. ¿A qué página corresponde? ¿Ya?
Por lo tanto, van de la mano. Siempre la numeración va a ir de la mano con el índice en los trabajos de gran tamaño, ¿ya? De hecho, no puede existir índice sin numeración, pero puede haber numeración sin índice, ¿ya? De hecho, aquí ustedes pueden ver cómo se observa en el fondo el menú para acceder a la numeración de página desde la computadora, insertar, menú archivo que le consta conocido por todos, me voy a la opción números de página. Y ahí me va a abrir un cuadro donde yo voy a elegir dónde puedo ubicar el número. Yo lo puedo ubicar, por lo general me va a dar la opción, en el caso, si no me equivoco, de documentos de Google, me da la opción de colocarlo en una de las 4 esquinas. ¿Ya? Creo, en la esquina superior derecha, superior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda. No estoy 100% seguro si me da la opción de colocarlo en el medio, en la parte inferior al medio, como en algunos casos se puede ver, ¿ya? Pero está la opción. Y en el caso del teléfono móvil, esta opción también está disponible. Y aquí me iré nuevamente al signo de más, que es el símbolo que tiene el menú insertar, ¿ya? Y de ahí elegiré la opción números de página. Y ahí también me aparecerá nuevamente el menú y yo podré numerar las hojas como estime conveniente, chiquillos. Esta opción evidentemente también es de gran utilidad para el orden del trabajo, porque si yo te entrego un trabajo, no sé, de 80 hojas y te digo, la respuesta de la pregunta 5 está en la página 35, ya, pues, si no está numerada, va a estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. En cambio, con la numeración, al tiro llegas a la opción. Por eso también, generalmente en los trabajos de educación superior, sea técnico a nivel superior o universitaria, te piden o te exigen que el trabajo venga numerado, porque así también es más fácil de revisar. Imagínate, no sé, pues, después de ese mismo trabajo surge una evaluación, una interrogación, y el profe te dice, ya, ¿qué intentaste decir en la página 15? En la página 15 hablaba de este tema. Necesitas verlo, necesitas tenerla numerada, ¿ya? Así que por eso, chiquillos, es de bastante utilidad el tema de la numeración de páginas, chiquillos. Pregunto, ¿cuántos de ustedes saben o sabían manejar la opción de numerar la página, chiquillos? ¿La habían utilizado alguna vez? ¿La conocían por verla al voleo así, porque la vieron? ¿La utilizaron alguna vez o no la conocían? Yo no la conocía, que Ya. yo no sé usar mucho el computador, porque no tengo, entonces es como innovador igual esto. Ah. De hecho, sí, también pasa, pero por ejemplo también lo puede hacer desde el teléfono, o sea, tampoco ahora pueden, por ejemplo, probar desde el teléfono, quizás la intención igual de esto es mostrarles estos menús que ustedes vean dónde están también en su equipo. Hagan ese ejercicio de ir descubriendo qué funcionalidades tiene, vos chiquillos. Y quizás, mira, se hace de esta manera. Ahora le puedo agregar ese caché extra a mi trabajo y que no sea el mismo trabajo de siempre. Quizás voy a numerar 2 páginas, pero aprendí a usar la herramienta y le voy a sacar el jugo, la voy a utilizar como corresponde, pues, chiquillos, ¿ya? De eso se trata en el fondo, la idea de esta clase, en el fondo, es ir presentándote herramientas, presentándote elementos para que tú los puedas llevar a la práctica, ¿ya? Chiquillos, en honor al tiempo, de hecho, debiésemos estar ya casi, queda menos de un minuto, chiquillos. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud final antes de dar por terminada la clase de hoy. De hecho, voy a dejar de compartir la pantalla, ¿no?